Hola, muy buenos días, feliz sábado. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Tenemos la oportunidad de continuar alabando a nuestro Dios, adorando al único que merece el honor, la honra, la gloria. Y en esta ocasión lo vamos a hacer por su providencia, por lo que Él nos ha dado, su palabra, a través del repaso de la guía de escuela sabática para esta semana. El título de esta semana fue La hora de su juicio. Hemos seguido una secuencia acerca de el Evangelio eterno, acerca de dar la gloria a Dios porque solo Él lo merece. Y en esta ocasión continuamos con el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio, que es el mensaje central en este primer ángel. Para ello, pues me acompañan aquí los maestros de la escuela, algunos de los maestros de la escuela de teología, y voy a pedir que se puedan presentar. Hermanos, muy buenos días y feliz sábado a la distancia. Mi nombre es Rudy Sánchez García y doy clases en la escuela de teología. Bien, bienvenido, profesor. Muy buenos días a todos, un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Luis Iván Martínez Toledo y como dijo el pastor Néstor también, ahí estamos en la escuela de teología, Antiguo y Nuevo Testamento en nuestras áreas, ¿no?, respectivas. Un gusto saludarles, feliz sábado. Así que vamos a tener la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios y puntualizar algunas lecciones claves de la guía de la escuela sabática de esta semana. Pero no lo hagamos solos, vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración. Pastor Rudy. Nuestro Dios y Padre, en esta hora del momento del estudio de la escuela sabática, rogamos tu bendición y sobre todo la iluminación de tu Espíritu Santo que nos ayude a comprender la lección de escuela sabática y sobre todo la seguridad de que nuestros pecados sean perdonados cuando se lleve a cabo el juicio y sobre todo descansar en la esperanza de la muerte de Jesús en favor nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de escuela sabática nos invitó a estar viendo algunas temáticas esenciales acerca del juicio y nos invitó a conectar varios textos bíblicos. Daniel 8, Daniel 9, que vamos a comentar más adelante de ello. Esdras 7, que también se refiere al punto de partida del más grande periodo profético. Mateo 3, hablando del juicio. Romanos, Marcos y Levítico también. Pero tenemos un texto clave también que debemos de tomar en cuenta al iniciar este estudio. Pastor, ¿cuál es? Es un texto que aunque no está en Levítico, no está tampoco en Daniel, pero habla mucho de esto que estamos estudiando, que estudiamos esta semana. Es Romanos 13, 11 y 12 es nuestro versículo de memoria de esta semana. Dice, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Al final de cuentas, de lo que hemos estado estudiando estos días con relación al juicio, pues produce en nosotros eso, ¿no? El despertarnos, el confiar más en Dios, el alegrarnos porque nuestra redención está más cerca. Correcto, alegrarnos porque estamos más cerca de la venida de nuestro Señor. Así es. Quisiera iniciar mencionando una cita de Ellen White en el Ministerio de Curación, página 63, recordando esta misma temática. La venida del Señor se acerca. Tenemos tan solo poco tiempo para prepararnos. Si se desperdician las preciosas oportunidades, resultará en pérdida eterna. Necesitamos una relación más estrecha con Dios. No estamos a salvo por un solo instante, a menos que seamos dominados y guiados por el Espíritu Santo. No hay de otra, no hay para dónde hacernos. Como la venida del Señor está cercana, necesitamos, dice el texto, despertar, estar conscientes del tiempo en el que vivimos, vivir o alinearnos a los lineamientos precisamente que nos dice el Señor. Y bueno, para despertarnos, para eso el Señor nos ha dejado su revelación, su palabra, y la palabra profética segura. Y también tenemos la ventaja y la bendición de que los libros de Daniel y Apocalipsis han sido abiertos para nosotros, para las personas que vivimos en el tiempo del fin, y es nuestro privilegio pues comprender estos mensajes que se encuentran allí acerca de estos tiempos. Juicio, muy bien. Ya hemos recordado que antes de la venida del Señor es necesario definir las recompensas que va a recibir
cada persona. Y eso se hace por medio de un juicio, ¿no es cierto? La hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel. Ahora, como intérpretes de la palabra de Dios, como pueblo adventista, conectamos la palabra juicio o el mensaje del juicio con algunos textos específicos en Daniel y Apocalipsis. Daniel 8:14, que nos menciona, y después de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Tenemos ahí el término o el periodo profético 2300. Pero ahora la pregunta ya dentro de nuestra interpretación es: ¿cómo concluimos, cómo llegamos nosotros a la conclusión de que la purificación del santuario que menciona Daniel se refiere a un juicio preadvenimiento, o le hemos dado el nombre juicio investigador? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? ¿Encontramos evidencia que sustente esto que nos presenta Daniel en otras partes de la Biblia? ¿Qué pudiéramos mencionar? Bueno, si vamos antes de otras partes de la Biblia, tenemos que tener como base el libro de Daniel. Una de las cosas que menciona Daniel, especialmente en el 7, es que hay una serie de bestias y al final hay un cuerno pequeño. Inmediatamente el cuerno pequeño hay una escena de juicio. Correcto. Y es una escena de juicio. Y eso se conoce como juicio previo al advenimiento. Cuando vamos a Daniel 8, encontramos una serie de bestias. El cuerno pequeño, inmediatamente después del cuerno pequeño tenemos la purificación del santuario. Entonces, mediante un paralelismo, se concluye de que el juicio de Daniel 8, que es un juicio previo al advenimiento, es lo mismo que la purificación del santuario. Se está hablando del mismo concepto bajo otra terminología, otro lenguaje. Así que esa sería mi contribución. Claro, y bueno, en la palabra del Señor se utiliza la palabra juicio para diferentes cosas y para diferentes momentos también. Pero de lo que estamos hablando en la lección de escuela sabática durante este trimestre es de Apocalipsis capítulo 14. Dice que llegó la hora del juicio y este es parte de un mensaje final. Durante la lección de escuela sabática de esta semana, nosotros aprendimos que cuando se habla de 2300 tardes y mañanas, lo que está sucediendo, dice ahí Daniel, es para el tiempo del fin, es para muchos días, es para lo que va a suceder al final. Así que aquí no estamos hablando de otro juicio diferente, sino el que sucede al final del tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que si hay un juicio que sucede en el tiempo final, y a este juicio se refiere Apocalipsis capítulo 14, y a este mismo juicio o a este mismo evento se refiere Daniel capítulo 8, pues entonces estamos hablando del mismo juicio. Aunque no menciona la lección de escuela sabática este detalle, sí me gustaría agregarlo. En la lección de escuela sabática de esta semana estudiamos que Daniel no entendió bien la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y más al rato vamos a hablar un poquito de cómo el ángel se lo explica. Lo que se le dijo claramente es de que esta parte estaba cerrada, sellada para el tiempo del fin. No todo el libro, pero una pequeña parte del libro, esta profecía. Esta alusión a este librito que está cerrado y que debe abrirse en el tiempo del fin, lo encontramos otra vez en Daniel capítulo 10, en Apocalipsis capítulo 10. No hablamos de Apocalipsis 10 en esta lección, pero hablando de la pregunta, ¿no? ¿Qué otras partes fuera de Daniel nos hacen ver eso? Apocalipsis capítulo 10 habla de un librito que estaba cerrado. Hay un ángel poderoso que dice: se acabó el tiempo, ha llegado el fin del tiempo. Obviamente estamos hablando de algún tiempo que tiene una fecha de terminación y que coincide la fecha de terminación, que le llama fin del tiempo, a la apertura o al conocimiento de un librito que había estado cerrado. Así que nosotros entendemos de que esta sección que tiene que ver con los 2300 tardes y mañana, que tiene que ver con el juicio, que debe de abrirse o entenderse cuando el tiempo fin ha llegado, según Apocalipsis capítulo 10, pues es lo mismo. Entonces en Apocalipsis 10 estamos hablando de esta sección de Daniel. Esas solamente son como algunas evidencias, pero hay varias alusiones al juicio preadvenimiento, al juicio final, a lo largo de toda la Biblia, no solo en el Antiguo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, pues el tiempo de la lección es corto y el autor de la lección está enfatizando nuestra alegría por el juicio y no ha ocupado tanto tiempo para hablar de todos estos momentos, estos pasajes bíblicos que hablan acerca del juicio antes de la venida del Señor, un juicio de investigación que es muy claro en Daniel y que es muy claro también en Apocalipsis.
Haciendo alusión a lo que dice el pastor Luis Iván de que hay muchos pasajes sobre el juicio, solamente menciono lo que dice Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo. Okay. Con justicia, dice. Un día juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, hay una persona ahí que está envuelta en el juicio, que es el Hijo. Entonces, cuando uno habla sobre el juicio, hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que es donde más abunda, aparte del Antiguo, que apunta más hacia un momento final, ¿verdad? Pero como dijo el pastor Iván, son muchos. Entonces, cuando hablamos de la palabra juicio, no siempre tiene que ver con el juicio previo de venimiento. Hay otros tipos de juicios en la Biblia. Aunque en este caso, todos los que hemos mencionado... Este sí va más al final. Este sí va más al final. Y por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11 se utiliza esta alegoría, esta imagen de medir medir un templo. Y esto sucede, dice, después de que pasaron 42 meses o 1260 días. Aquí sí que estamos hablando del tiempo final y de un juicio que investiga, que escudriña, que verifica. Hay muchas alusiones. Queremos nada más asegurarle a los que nos están mirando de lejos que la teología, la verdad, la doctrina de un juicio que investiga la vida de los salvos antes de la segunda venida de Jesús no es una verdad que se base en un solo pasaje bíblico. Es una verdad que recorre la Biblia de tapa a tapa y que tiene mucha evidencia para que podamos confiar y creer en eso. Muy bien. Sí, pero es cierto lo que dice el pastor Iván, quizás estamos abundando mucho en esto, pero muchos creen que solamente se basa uno en Daniel. No, en el caso de Eva, cuando pecaron, Dios hizo una investigación. ¿Dónde estás tú? Y comienza el proceso hasta que viene una especie de juicio. Cuando vino la destrucción de Sodoma, hubo un litigio ahí entre Abraham y el mensajero, y el ángel de Jehová, y Jehová. Entonces, finalmente... dice, pues no hay muchos aquí en la ciudad de Sodoma, hasta 10 bajó finalmente el regateo, pero finalmente vino la recompensa contra Sodoma, fueron ejecutados. Entonces, Dios siempre ha tenido el asunto de la investigación, está en muchas partes del Antiguo Testamento y también en la parábola de las bodas, ¿verdad? Y la investigación final, desde la que estamos hablando, la del tiempo final, pues esa sí está aludida también específicamente. Ahorita recuerdo, por ejemplo, cuando se abre el quinto sello en Apocalipsis capítulo 6. Se espera. Hay gente que ha muerto, los que murieron por causa de la palabra de Dios, preguntan, ¿hasta cuándo juzgarás? ¿Hasta cuándo juzgas? Necesitan un juicio. Y como una respuesta dice que se le dan vestiduras blancas, lo que significa es que fueron considerados justos. Esa es una especie de vindicación, de análisis de su vida y de recompensa. Así que sí hay en toda la Biblia alusiones a un juicio antes de la venida de Jesús, que no es el juicio ejecutivo, no es el juicio de decir separar a los cabritos y separar, no es el juicio donde se le va a dar la recompensa. Es el juicio donde se investiga la vida para saber si ha sido válido. Donde se decide lo que después será la recompensa. O de donde se verifica, más bien dicho, porque recuerden que eso se decide cuando pido perdón, ¿no? Okay. Si yo pido perdón y el Señor me dice perdonado, ya se decidió que soy perdonado. Pero donde se verifica la justicia de Dios al perdonarme, es este proceso de juicio que ve los pecados y revisa si en los pecados están perdonados y se fueron confesados. Ok, muchas gracias. Bueno, si volvemos entonces a Daniel 8:14, nos encontramos 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Nos encontramos aquí que la interpretación profética, bueno, no es el tema, pero hay distintas tendencias de interpretación, preterista, futurista, y uno de estos elementos señalan que el cumplimiento de esta profecía, de la profanación del santuario, que iba a llegar al fin, sería con el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, y señalan que pues no tenemos que señalar a la bestia o como estos eventos hacia el futuro de Daniel, nuestro pasado, sino que quedaron todos allá para el pueblo israelita, para el pueblo judío, y se cumplen allá plenamente. Y si esto fuera así, pues no tiene sentido esperar ni identificar a Roma en el papel profético, Roma papal o cristiana, y tampoco tiene sentido ubicar el juicio expiatorio en este tiempo, el juicio investigador en este tiempo del fin. Pero eso se sustenta en la Biblia. Daniel 8 y 9 están separados, nos presentan dos cosas diferentes, o son una unidad que encontramos allí.
Es decir, los tiempos que encontramos aquí en Daniel, de las 70 semanas de Daniel 9, 2300 días en Daniel 8, ¿son cosas diferentes o están unidos? ¿Nos conducen a 1844 o nos quedamos allá en siglos antes de Cristo? ¿Cómo lo entendemos eso? Bueno, si se interpretara literalmente los 2300 días sería como un promedio de 6 años y meses y días. Entonces no tiene sentido, no tiene lógica que un periodo de 6 años pues se pueda cumplir todo lo que está allí en la profecía. Si se piensa que comenzó en el 457, imagínense 457, 456, 455, ya para el 450 y tantos ya. Pero aún así, pensando en el 457, pero los preteristas, ellos creen que eso se cumplió con Antíoco IV Epífanes, pero fue como por medio de 3 años. O sea, ni aún así, ni aún literalmente cumple eso. Si alcanzan a cumplir. No se cumple. No se cumple aún tampoco. Otro problema es que dice que no son 2300 días, sino son 1150 días porque toman los sacrificios. Tampoco tiene sentido. Ahora, lo más conveniente es que se tome de manera profética. ¿Por qué? Porque un elemento que conecta, un elemento, hay varios, que conecta las dos profecías, los dos capítulos, es la idea de visión. La palabra visión se conecta en ambos capítulos. Dice, la visión de las tardes y mañanas es para muchos días. Y cuando viene el ángel Gabriel, he venido para enseñarte la visión. Entonces, ¿qué visión? Pues es la parte, lo que no entendió Daniel fue la parte del periodo profético. Entonces, cuando viene al capítulo 9, entonces lo que hace Gabriel es decir, bueno, hay un periodo que son las 490 años o 70 semanas que pertenece a los 1300 días. Que fueron separadas. Que fueron separadas o que fueron divididas. Aunque dice la Reina Valera, dice 70 semanas están determinadas, una palabra más apropiada sería divididas. Las 70 semanas están divididas, un periodo más largo que sería los 1300 días. Correcto. Un asunto que también podríamos considerar, les invito a todos, es ver cómo lo entendió Daniel. Al final del capítulo 8, la visión de las tardes y mañanas, dice en el versículo 26, que se ha referido es verdadera. Luego termina en el versículo siguiente diciendo, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Eso sucedió en el año 3 de Belsasar. Después, en el año 1 de Darío, viene un nuevo gobierno, vienen los medos y las persas, y Daniel entonces dice, espérate, 2300 tardes y mañanas. Si él hubiera entendido literalmente, diría, pues ya estamos por regresar, ya estamos casi por ir a Jerusalén y el santuario se va a volver a construir. Pero él se espantó porque lo entendió como fechas proféticas, 2300 años. Y miren lo que sucede en el capítulo 9. Él revisa la profecía de Jeremías. Las 70 años de Jeremías, dice en el versículo 2. ¿Por qué lo que relaciona? Porque él está pensando que literalmente el santuario se iba a volver a reedificar. Y entonces, como no se está reedificando, dice, si Jeremías dijo 70 años, ¿por qué ahora el Señor lo prolonga hasta 2300 años? Él se angustia. Miren, por ejemplo, la expresión en el versículo 16. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparta ahora tu ira, tu furor sobre tu ciudad. Él está diciendo, no tardes tanto. Miren lo que dice, por ejemplo, en el versículo 19. Oye, Señor, perdona, presta oído, no tardes. Porque él estaba pensando en años. Allí en esa angustia de estar confundido que si los 70 años de Jeremías se iban a prolongar hasta 2300 años para el santuario literal de Jerusalén, es donde viene el ángel y le dice no. Y ahí es donde aparece en el versículo 20. Todavía estaba pidiendo, está relacionado con la oración, cuando viene el ángel y le dice, no, mira, versículo 23, entiende pues la orden y entiende la visión. Obviamente está hablando de esa visión que causó la confusión en Daniel de los 2300 días. Hay una relación directa, literaria, solamente leyendo lo que dice aquí. Y hay una relación directa en el lenguaje, la palabra visión, en este caso la palabra maré. Y hay una relación por la angustia de Daniel, que piensa que los 2300 días son realmente años. Así que Daniel mismo entendió, número uno, los 2300 días como años, lo relacionó
lo del capítulo 8, la visión de los 2300 días, con la de las 70 semanas, así está. Con los 70 años que mencionaste. Y con, Sí, por la duda de los 70 así años. es. Aunque los 70 años realmente no tenían nada que ver con este cómputo, Daniel se confundió y para quitarle la confusión el ángel vino y le dijo, no tiene que ver con la profecía de Jeremías. Ustedes van a regresar a Jerusalén, pero yo no estoy hablando del santuario terrenal, ni estoy hablando de años literales. Estoy hablando de años proféticos y de un santuario que debe ser purificado hasta que llegue el fin del tiempo. Así que una lectura simplemente corrida del capítulo 8 al capítulo 9 liga la visión que quedó pendiente en el 8 con la visión que se va a explicar en el 9. Okay. Y en el 9 pues tenemos Las 490 años determinados para Israel, para el Mesías, para Así la es. obra del Mesías, para la conclusión también del ministerio de Israel en cierta parte del desarrollo profético. Y continuamos entonces después de esos 490 años, 1810 años más. Para el pueblo cristiano. Y si iniciamos en el 457 a.C. y sumamos esto, entonces llegamos a 1844. Y uniendo entonces con Daniel 8:14, con Daniel 9, entendemos que el inicio del juicio o el juicio investigador que hemos comentado, pues inicia en 1844. Ahora bien, esto es así, así lo presenta la Biblia, pero veamos o preguntémonos acerca de ¿qué es la purificación del santuario celestial? ¿Por qué es necesario purificar el santuario celestial? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo afecta eso en nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene que se purifique el santuario en el cielo? Bueno, para que tengamos una base sólida, debemos de recurrir a Levítico 16. Levítico 16 es un punto de partida. Voy a leer lo que dice Levítico 16. Dice, creo que también la escuela sabática nos invitó a leerlo, así que vamos a hacerlo. Dice Levítico 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El servicio del santuario nos da la clave para responder esta pregunta. Durante todo el año, todo israelita confesaba sus pecados, y sus pecados eran de alguna manera trasladados al dominio del santuario. Pero una vez al año, los pecados tenían que ser eliminados. El creyente había sido perdonado, pero cuando llegaba el día de la expiación, el proceso ahora tenía que ver más con el santuario, de eliminar de allí las impurezas, como se menciona allí en el versículo 16 del libro de Levítico. Así tiene que ver con la purificación, con la limpieza del santuario. Como que Dios había absorbido sobre sí mismo esa responsabilidad de los pecados confesados de los individuos. O sea, Él asumió esa responsabilidad, pero como esas impurezas Él las absorbió, pero no le pertenecen a Él porque Él no ha sido el causante de esas impurezas, entonces se tomaba el macho cabrío a sacer, como diciendo, el verdadero culpable. ese es el verdadero culpable. Él es el causante de todas las impurezas, entonces Él debe regresar. O sea, yo lo absorbí en el sentido de que he aceptado a los que se han arrepentido. Han traído un sacrificio, hay un sacrificio, han sido perdonados. Entonces yo absorbo eso porque yo soy el que domino sobre el santuario. Esta es mi residencia, esta es mi casa. Pero ahora yo lo devuelvo al responsable, porque yo no soy el responsable de eso. Entonces al final del tiempo, pues en el día de la expiación, los pecados caían sobre el sacer, que finalmente, no porque fuese un redentor, no es un redentor, es el causante de los pecados. Finalmente es como la eliminación de todo eso. Entonces, de alguna manera tiene que ver con la restauración, pero también tiene que ver con la idea de que Dios no es el responsable del pecado, de alguna manera tiene que ver con la justificación. Así es. Así que está implícito eso. Quiero agregar un versículo a los que usa el autor de la lección escuela sabática para contestar la pregunta, ¿cómo es que se contamina el santuario por un pecado, no que yo cometo, sino por un pecado que cometí y que pido perdón? Cada vez que pido perdón por un pecado, se contamina el santuario. En Romanos capítulo 3 hay una expresión que nos ayuda a entender esto. Dice en el versículo 25, bueno, primero dice que somos justificados gratuitamente
Versículo 25, hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En otras palabras, cada vez que nosotros pedimos perdón, el Señor nos perdona, pero no porque seamos buenos. Él nos perdona porque Él es bueno. Y entonces el hecho de que Él perdone a un pecador, dicho en términos paulinos, que pase por alto sus pecados pasados, genera un signo de interrogación en el carácter de Dios. Se contamina el santuario. Se pregunta a uno si Dios es justo al hacerlo. Entonces, al revisar los pecados que han sido confesados, los pecados que fueron llevados al santuario durante el sacrificio diario, al revisarlos para corroborar si el pecador lo hizo con sinceridad, si de verdad se arrepintió, si de verdad él estaba confesando, entonces se vindica al pecador por su sinceridad y se vindica la acción divina, es decir, estuvo bien Dios al haberlo perdonado. Quiero leerles una frase aquí del Conflicto de los Siglos. Dice: cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados, otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria de pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los libros de Dios. Es decir, durante este juicio se revisa, pues sí, ahí está el pecado, pero se revisa si el pecado fue confesado o perdonado. Por eso dice la palabra del Señor en Levítico, en la lección de escuela sabática lo aprendimos. Había angustia en el corazón de los israelitas, haciendo un examen de conciencia. Confesé todos mis pecados, ¿están mis pecados en el santuario? Pedí perdón, porque si no están en el santuario, ¿dónde están? Pues están conmigo, nunca los confesé y pues muero por ellos. Pero si están en el santuario, confianza. El sacerdote es suficiente, el sacrificio es suficiente y nosotros podemos descansar con alegría en la obra del juicio y en el final del juicio. De manera que la hora del juicio que ha llegado no es ningún motivo para espantarnos, para atemorizarnos. No, de hecho, por eso dice el Evangelio eterno y el Evangelio son buenas nuevas. Entonces, por eso siempre se explica que debe haber un balance, un equilibrio. Pero siempre está esa noción de que el juicio causa temor, ¿verdad? Por otro lado, si nosotros hemos confiado en el Cordero y que hemos confesado nuestro pecado, no tenemos temor. Pero ¿qué si nosotros no hemos confesado nuestro pecado? La hora del juicio no sería una buena noticia. Es decir, aunque el juicio es una buena noticia, tiene su lado malo. Pero no depende de cómo yo soy, sino depende de cómo he confiado en la sangre purificadora de Cristo Jesús, ¿no? La lección inició en la sección del domingo con una imagen muy linda, ¿no? Nos invitó a reflexionar en un artículo de la revista National Geographic, donde hay un ave en un incendio que tristemente está calcinado, ¿no? El bombero pues, no le agrada la imagen y quiere deshacerla, y cuando mueve el ave calcinada resulta que salen polluelos ahí. Toma el autor de la lección la imagen para el asunto del juicio también. El juicio sería algo terrible si estamos expuestos con nuestro pecado y quedaríamos de la misma manera. Pero gracias a que tenemos la gracia del Señor que nos cubre totalmente, Él es el que sufrió el juicio, Jesús es el que murió. Nosotros por fe somos juzgados y salimos victoriosos allí. De manera que pues necesitamos venir a Cristo. Esa es la buena nueva que necesitamos. La hora del juicio ha llegado, es momento de estar unidos a Cristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Ha sido un privilegio compartir estos minutos con ustedes. Gracias también a nuestros invitados, pastores. Y les invitamos a cada uno de ustedes para que continuemos estudiando la palabra de Dios. La siguiente lección lleva el título Adoren al Creador. Y deseamos que sea una bendición para cada uno de ustedes. ¡Feliz sábado!